La historia de San Benito de Nursia nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la humildad y en la dedicación constante al equilibrio entre el espíritu y la vida diaria. San Benito de Nursia, el niño que escuchaba a Dios. En una pequeña villa llamada Nursia, en la antigua Italia del siglo V, nació un niño llamado Benito. Desde muy temprana edad, Benito mostró una sensibilidad especial hacia el mundo espiritual, una conexión profunda que lo diferenciaba de los demás niños de su edad. Mientras sus compañeros buscaban juegos y distracciones, él escuchaba con atención los susurros silenciosos del alma, aquellos mensajes que solo unos pocos pueden captar. Su corazón joven y puro parecía resonar con una voz interior que lo guiaba hacia un destino mucho más grande que la vida común. La infancia de Benito no estuvo exenta de desafíos. Vivía en tiempos turbulentos, con el Imperio Romano en declive y un mundo lleno de incertidumbre. Sin embargo, en medio de esta confusión, él se mantenía firme en su búsqueda espiritual. Era un niño que, pese a la presión social y las tentaciones mundanas, prefería el silencio de la naturaleza y la oración. Se dice que desde pequeño, Benito se retiraba a lugares apartados para meditar y escuchar esa voz divina que lo invitaba a un camino diferente, un camino de servicio, humildad y santidad. Su familia tenía expectativas grandes para él. Deseaban que siguiera una carrera política o militar, una vida llena de poder y prestigio. Pero Benito sentía que su verdadera vocación estaba lejos de esas ambiciones humanas. Su alma anhelaba algo más profundo, una unión con Dios que solo podría alcanzarse renunciando a las riquezas y honores del mundo. Este llamado interior fue tan fuerte que incluso desde niño comenzó a rechazar las comodidades materiales para abrazar una existencia sencilla y austera. La historia cuenta que en un momento crucial de su juventud, Benito decidió alejarse de todo lo que conocía y se retiró a vivir en una cueva solitaria, lejos del ruido y de las distracciones. Allí, en la soledad más absoluta, enfrentó sus miedos, sus dudas y las tentaciones que buscaban desviarlo de su propósito. Sin embargo, su fe era inquebrantable y su escucha atenta. En ese silencio, Benito no solo escuchaba a Dios, sino que también aprendía a escuchar su propio corazón, descubriendo la fuerza interior necesaria para enfrentar un destino extraordinario. Este niño que desde pequeño supo escuchar más allá del ruido, que eligió la humildad sobre el poder y la fe sobre el temor, sería el mismo que cambiaría el rumbo de la espiritualidad en Europa, dejando un legado que hasta hoy resuena en millones de corazones. La vida de San Benito comenzó con un llamado profundo, un llamado que él tuvo el valor de seguir contra viento y marea. Su historia apenas comenzaba, pero ya mostraba la marca de la grandeza. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida de San Benito de Nursia, quiero saber tu opinión. ¿Conocías la historia de San Benito de Nursia? ¿Sabías que su valentía para abandonar una vida cómoda y enfrentar la soledad en una cueva marcó el inicio de una transformación espiritual que cambió toda Europa? ¿Sabías que la regla monástica que escribió, basada en la humildad y la disciplina, aún hoy guía a miles de comunidades religiosas en todo el mundo? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. El fundador de la vida monástica. Tras aquellos años de aislamiento en la cueva de Subiaco, donde Benito enfrentó con valentía las sombras internas y externas que amenazaban su espíritu, comenzó a surgir una nueva etapa en su vida que marcaría para siempre la historia de la espiritualidad cristiana y la organización de la vida religiosa. La fama de su santidad y sabiduría se extendió rápidamente por los pueblos cercanos, y muchos hombres jóvenes, buscando una vida de pureza y dedicación a Dios, acudían a él en busca de guía y refugio. Fue entonces cuando Benito, movido por su profundo amor a la fe y su deseo de ayudar a otros en el camino espiritual, decidió fundar comunidades que vivirían bajo reglas estrictas de oración, trabajo y disciplina, sentando así las bases del monacato occidental. El contexto histórico de esa época era turbulento. Europa vivía en plena Edad Oscura, un período caracterizado por la desintegración del orden romano y la invasión de pueblos bárbaros. La civilización se encontraba en un estado de crisis, con la moral y la cultura en decadencia, y la Iglesia enfrentaba desafíos enormes para mantener la fe y la esperanza entre sus fieles. En medio de este caos, Benito vio la necesidad urgente de crear un refugio
un lugar donde el hombre pudiera reencontrarse con Dios a través de la vida sencilla, ordenada y dedicada al servicio espiritual y comunitario. La primera comunidad monástica que fundó fue en Montecassino, sobre una colina que pronto se convertiría en símbolo de renovación y resistencia espiritual. Allí Benito diseñó una regla clara, concisa y revolucionaria, la regla de San Benito. Esta regla no era simplemente un conjunto de normas para ordenar la vida en el monasterio, sino una verdadera guía para la transformación interior. Su esencia se basa en la búsqueda del equilibrio entre oración y trabajo, entre recogimiento y vida social, entre obediencia y libertad interior. Era una fórmula para que la persona encontrara la paz en medio de la disciplina, la humildad en la fortaleza y la luz en la oscuridad. La regla de San Benito establecía horarios estrictos para la oración, con el rezo del oficio divino en distintas horas del día y de la noche, manteniendo así una constante conexión con lo sagrado. Pero también imponía la obligación del trabajo manual, para que la vida espiritual no se disociara de la realidad cotidiana y para evitar la ociosidad, vista como un enemigo del alma. Benito insistía en que el trabajo físico fortalecía el espíritu y servía como una forma de penitencia, purificación y servicio. La vida monástica debía ser un equilibrio perfecto entre contemplación y acción. Otro punto fundamental en la regla era la obediencia absoluta al abad, quien no era un dictador, sino un guía espiritual que debía conducir a los monjes con amor, justicia y sabiduría. La comunidad debía funcionar como un cuerpo donde cada parte cumplía su función, en armonía, evitando los excesos y egoísmos que tanto daño causaban al alma humana. La humildad, la pobreza, la caridad y la hospitalidad eran pilares esenciales. La vida monástica bajo esta regla no era un camino fácil, sino una prueba constante de entrega, sacrificio y transformación. Benito no solo buscaba un modelo de vida para los monjes, sino también un ejemplo para toda la Iglesia y la sociedad. En un tiempo donde la corrupción y la decadencia moral estaban a la orden del día, la disciplina monástica se presentaba como una luz en medio de la oscuridad, un faro que ofrecía esperanza y orden. Su regla tuvo un impacto tan profundo que fue adoptada no solo en Montecassino, sino en miles de monasterios por toda Europa, influyendo decisivamente en la cultura, la educación y la espiritualidad durante siglos. Además, San Benito fomentó el estudio y la copia de manuscritos, sentando las bases para la preservación del conocimiento clásico y cristiano en una época donde el analfabetismo era generalizado. Los monjes no solo oraban y trabajaban la tierra, sino que también se dedicaban a la lectura, la enseñanza y la escritura, transformándose en guardianes de la cultura y transmisores del saber. Así, la vida monástica no solo fortalecía el alma, sino que también mantenía viva la inteligencia y la memoria colectiva de la humanidad. La influencia de San Benito no se limitó al ámbito religioso. Su visión integral de la vida, basada en la moderación, la comunidad y la búsqueda sincera de Dios, creó un modelo social que contribuyó a la reconstrucción de Europa tras siglos de caos. Los monasterios se convirtieron en centros de estabilidad, progreso y caridad, ofreciendo refugio a peregrinos, alimento a pobres y atención a enfermos. La hospitalidad era una virtud central, porque para Benito, el rostro del prójimo reflejaba el rostro de Dios. Esta ética de servicio marcó una diferencia fundamental en la mentalidad y la organización de las comunidades humanas. Su legado, que comenzó con un joven que prefirió la soledad de una cueva a las tentaciones del mundo, creció hasta convertirse en un movimiento que moldeó no solo la espiritualidad, sino también la cultura europea durante la Edad Media y más allá. La regla de San Benito ha sido llamada la regla para principiantes por su claridad y simplicidad, pero también la regla para toda la vida por su profunda sabiduría. A día de hoy, sigue vigente en comunidades monásticas y sirve como inspiración para quienes buscan una vida equilibrada, espiritual y comprometida. La vida de San Benito, entonces, no se limitó a su propia santidad personal, sino que fue un faro que iluminó el camino para miles de personas. Su valentía para abandonar la comodidad, su resistencia ante las tentaciones, su capacidad para estructurar un modelo de vida basado en la virtud y la comunidad, y su amor profundo por Dios y por el ser humano, le convirtieron en un verdadero padre espiritual. Fue el fundador de una tradición que, en medio de la oscuridad, encendió la luz que aún hoy guía a quienes buscan sentido y plenitud. En definitiva,
San Benito no solo encontró a Dios en la soledad, sino que supo traer esa experiencia al mundo, haciendo de la vida monástica un camino accesible y transformador para todos. Su obra trascendió su tiempo, convirtiéndose en una semilla que germinó en la historia con fuerza y perdurabilidad. La vida monástica que fundó no es simplemente una práctica religiosa, sino un testimonio vivo de la búsqueda humana por la santidad, el orden y la paz interior en un mundo fragmentado y cambiante. La lucha contra las fuerzas oscuras. Desde el momento en que San Benito decidió retirarse a la soledad de la cueva en Subiaco, no solo enfrentó los desafíos físicos y espirituales propios de una vida de aislamiento, sino que también se vio envuelto en una batalla invisible y aterradora contra las fuerzas oscuras que buscaban destruir su alma. Esta lucha, que para muchos podría parecer solo una metáfora, es relatada en diversas fuentes con un realismo estremecedor, como si la misma tierra y el cielo se hubieran confabulado para poner a prueba la firmeza y fe de Benito. Era más que una simple resistencia al cansancio o a la tentación humana. Era una verdadera confrontación con el mal en sus formas más siniestras y desesperadas. La cueva en la que San Benito se refugió no era un espacio cómodo ni seguro. Era un lugar pequeño, frío, donde el silencio era profundo y al mismo tiempo amenazante. Aislado del mundo exterior, su cuerpo comenzó a resentirse por la falta de alimento y por la crudeza del clima, pero fue su espíritu el que enfrentó la batalla más intensa. Los relatos cuentan que las fuerzas oscuras se manifestaban de diferentes maneras, utilizando tácticas y engaños para quebrantar su voluntad y alejarlo del camino divino. En medio de la soledad, comenzaron las apariciones inquietantes, sombras que se deslizaban en la penumbra, susurros apenas audibles que intentaban sembrar la duda y el miedo. A veces eran figuras aterradoras, monstruos con formas grotescas que intentaban intimidar y hacer que Benito perdiera la esperanza. No eran simples alucinaciones, sino experiencias espirituales que ponían a prueba su fe. La lucha no era solo contra el aislamiento o el frío, sino contra la presencia palpable del mal que intentaba corromper su alma y desviarlo de su misión. Una de las tácticas más crueles de estas fuerzas fue intentar convencerlo de que estaba solo y abandonado, que Dios lo había dejado a su suerte. En esos momentos, la desesperación parecía envolverlo como una niebla espesa, nublando su visión y minando su confianza. Sin embargo, Benito encontró en la oración un refugio invencible. La oración no era solo palabras, sino un diálogo profundo y constante con el cielo. Una conexión que fortalecía su espíritu y le permitía ver más allá de las apariencias. La oración era su escudo y su espada, la luz que disipaba la oscuridad. Además de las tentaciones y las apariciones, San Benito sufrió ataques físicos. Se dice que en algunas ocasiones fue atacado por animales salvajes o por enfermedades que parecían brotar sin razón en su cuerpo debilitado. Estas pruebas eran el reflejo del combate interior que libraba. Cada dolor físico era también un símbolo del desgaste espiritual, una batalla simultánea en dos frentes. Sin embargo, él no se rindió ni se quejó. En lugar de eso, abrazaba su sufrimiento como una forma de purificación, convencido de que la verdadera fortaleza nace en la adversidad. Su resistencia no solo sorprendió a quienes luego escucharon sus relatos, sino que se convirtió en un ejemplo para generaciones enteras. La capacidad de Benito para mantenerse firme ante la oscuridad, para no dejarse dominar por el miedo o la tristeza, demostró que la fe puede ser un poder transformador capaz de vencer cualquier obstáculo, por más imponente que parezca. Su historia es una advertencia poderosa. El camino hacia la santidad no está exento de conflictos, sino que está marcado por la constante confrontación con las fuerzas que buscan desviarnos. Una de las escenas más impactantes de esta lucha es la descripción de cómo Benito enfrentó una serpiente gigante que apareció para aterrorizarlo dentro de la cueva. La serpiente, símbolo ancestral del mal y la tentación, se mostró como una presencia imponente y amenazante, pero Benito, armado únicamente con su fe y su oración, no huyó ni se paralizó. Con valentía, hizo la señal de la cruz y pronunció palabras sagradas que expulsaron a la criatura, demostrando que la luz de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Esta anécdota no solo refuerza la idea de la batalla espiritual, sino que también muestra la convicción profunda de Benito en el poder divino. Las fuerzas oscuras
no solo atacaron su cuerpo o su mente, sino que también intentaron corromper su corazón, incitándolo a la desesperación, al odio o a la violencia. Pero Benito eligió la humildad, la paciencia y el amor como sus armas principales. No permitió que el odio alimentara su espíritu, porque sabía que la verdadera victoria no reside en destruir al enemigo, sino en vencer el mal con el bien. Esta elección es un mensaje eterno sobre la forma de enfrentar las adversidades más profundas, no con la violencia, sino con la fortaleza interior y la bondad. Durante esos 3 años de aislamiento y lucha, Benito también experimentó momentos de iluminación y consuelo. No todo fue oscuridad y tormento. En medio del silencio, en la profundidad de la noche, sintió la presencia amorosa de Dios como una luz cálida que lo abrazaba y fortalecía. Estas experiencias fueron un contrapunto necesario para su resistencia, un recordatorio de que la batalla tenía un propósito mayor: alcanzar una unión más profunda con lo divino y convertirse en un canal de esa luz para los demás. Su vida se convirtió así en una danza entre la noche oscura y la claridad celestial, entre el sufrimiento y la esperanza. La intensidad de esta lucha y la victoria de Benito no solo tienen un significado espiritual, sino que también reflejan la naturaleza humana. Cada persona enfrenta sus propias fuerzas oscuras internas, miedos, dudas, tentaciones y dolores que pueden paralizar o destruir si no se enfrentan con valentía y fe. La historia de San Benito es un espejo donde podemos ver reflejados nuestros propios combates y al mismo tiempo una luz que muestra el camino hacia la superación. Por último, la victoria de San Benito sobre las fuerzas oscuras no fue un logro aislado, sino el primer paso para una vida dedicada a ayudar a otros a encontrar su propia fortaleza espiritual. Esa lucha inicial en la cueva fue el fundamento para todo lo que vendría después: la creación de una comunidad monástica que no solo buscaba la santidad individual, sino la transformación de toda la sociedad. Benito comprendió que el mal no se vence solo con fuerza personal, sino con la construcción de un cuerpo espiritual fuerte, unido y disciplinado. Así, la lucha contra las fuerzas oscuras es mucho más que un episodio en la vida de un santo. Es una representación profunda de la batalla eterna entre la luz y la sombra, un recordatorio de que, incluso en la soledad más profunda y el sufrimiento más intenso, la fe puede abrir un camino hacia la victoria y la esperanza. Cada prueba, cada ataque, cada momento de duda fue una oportunidad para que Benito demostrara que el espíritu humano, cuando está anclado en lo divino, es invencible. La influencia que cambió Europa. La vida de San Benito de Nursia no solo estuvo marcada por su lucha interna y sus momentos de profunda espiritualidad en la soledad de la cueva, sino que también fue el inicio de un impacto que resonaría a lo largo de toda Europa durante siglos. Su influencia, que comenzó modestamente en un pequeño monasterio, creció hasta convertirse en un fenómeno que transformó no solo la vida religiosa, sino la cultura, la educación y la sociedad europea entera. Entender esta influencia es adentrarse en un viaje apasionante que revela cómo un solo hombre, guiado por una fe inquebrantable y una visión clara, logró dejar una huella indeleble en la historia del continente. Después de esos años de retiro y combate espiritual, San Benito fundó su primer monasterio en Montecassino, un lugar que se convertiría en el corazón de su obra y en el epicentro de una revolución espiritual. Allí, creó una comunidad basada en la regla que él mismo escribió, la regla de San Benito, un conjunto de normas que guiaban la vida monástica con un equilibrio perfecto entre oración, trabajo y estudio. Esta regla, con su sabiduría práctica y espiritual, fue la clave para el éxito y la expansión de la orden benedictina. Lo que parecía un simple código de conducta se transformó en una filosofía de vida que ofrecía a miles de personas un camino claro para encontrar sentido, disciplina y paz interior. Lo que hace fascinante la influencia de San Benito es cómo su regla supo combinar la humildad con la estructura, la oración con la actividad diaria y la obediencia con la libertad espiritual. En una época marcada por el caos, las invasiones bárbaras y la decadencia política, los monasterios benedictinos se convirtieron en oasis de estabilidad y cultura. Eran lugares donde se preservaban manuscritos antiguos, se enseñaba a leer y escribir, y se cultivaban no solo el espíritu, sino también las ciencias, la agricultura y las artes. La obra de San Benito fue, en muchos sentidos, la semilla que germinó en el renacimiento cultural europeo,
conocido siglos después como la Edad Media. Este cambio no ocurrió de manera rápida ni sencilla. La disciplina monástica exigía un compromiso absoluto y un sacrificio constante, pero también ofrecía a sus seguidores un sentido profundo de pertenencia y propósito. Los monjes benedictinos vivían una vida austera, en comunión con Dios y con sus hermanos, trabajando la tierra, copiando textos sagrados y meditando en un ambiente de silencio y recogimiento. Este modelo de vida pronto fue imitado en cientos de monasterios por toda Europa, extendiendo la influencia de San Benito mucho más allá de Italia. Además de la vida espiritual, los monasterios se convirtieron en centros de caridad y ayuda social. En tiempos de hambre, enfermedad y guerra, las comunidades benedictinas abrían sus puertas para dar refugio y alimento a los necesitados. Esta actitud solidaria no solo fortaleció el prestigio de la orden, sino que sembró la idea de una iglesia comprometida con el bienestar social, un legado que perdura hasta nuestros días. La figura de San Benito, por tanto, no solo es la del santo que luchó contra las fuerzas oscuras, sino también la del líder visionario que supo construir una red de ayuda y esperanza para una Europa fracturada. Un aspecto esencial de esta influencia fue la educación. Los monjes benedictinos fueron los primeros en sistematizar el estudio dentro de los monasterios, creando bibliotecas y escuelas donde se enseñaban no solo textos religiosos, sino también filosofía, matemáticas y medicina. Esto permitió que el conocimiento antiguo, muchas veces olvidado o perdido en la transición del Imperio Romano a la Edad Media, fuera preservado y transmitido a nuevas generaciones. La obra de San Benito ayudó a mantener viva la llama del saber en un tiempo en que la oscuridad parecía querer apagarla para siempre. La expansión de la orden benedictina también significó la difusión de la fe cristiana en territorios que antes estaban bajo la influencia de creencias paganas o estaban sumidos en el caos político. Los monjes, con su ejemplo de vida sencilla, sus enseñanzas y su trabajo en la comunidad, lograron convertir a pueblos enteros, facilitando la unificación cultural y espiritual del continente. Este proceso, aunque gradual y lleno de dificultades, fue fundamental para la formación de la identidad europea que conocemos hoy. No menos importante fue el impacto político y económico. Los monasterios benedictinos poseían tierras que cultivaban con métodos innovadores y organizaban en comunidades autosuficientes. Esto generó un modelo económico basado en el trabajo colectivo y la administración eficiente, que influyó en el desarrollo rural y en la estructura social de la época. Además, la disciplina y el orden promovidos por la regla de San Benito inspiraron a gobernantes y líderes a buscar formas de gobernanza más justas y estables. En definitiva, San Benito no fue solo un santo recluido en la oración, sino un arquitecto silencioso de la Europa medieval. Su obra creó un puente entre la espiritualidad profunda y la vida cotidiana, entre el hombre y Dios, entre el pasado y el futuro. Su legado traspasó los muros de los monasterios para tocar las vidas de miles de personas, transformar naciones y sentar las bases de una civilización que aún hoy sigue siendo moldeada por sus enseñanzas. Cuando pensamos en San Benito, es imposible no sentir admiración por su capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza, la soledad en comunidad y la oscuridad en luz. Su influencia nos recuerda que una sola vida, guiada por la fe y el compromiso, puede cambiar el curso de la historia, mostrando que la verdadera fuerza no está en el poder terrenal, sino en la convicción espiritual y el amor inquebrantable a Dios y al prójimo, la humildad y el misterio de su muerte. La historia de San Benito de Nurcia, marcada por la austeridad y el poder transformador de su fe, llega a uno de sus momentos más conmovedores cuando nos acercamos a la etapa final de su vida. Su muerte, envuelta en un halo de misterio y espiritualidad, refleja la humildad y el legado que definieron su existencia. No fue un fin común, sino una culminación llena de señales y enseñanzas que aún hoy inspiran a millones alrededor del mundo. Es imposible contar la vida de este santo sin detenerse en la profundidad de su despedida. Un episodio que revela la grandeza de un hombre que supo vivir para Dios y que entregó su espíritu en una atmósfera de recogimiento y milagros. A lo largo de sus últimos días en Montecassino, San Benito se mantuvo firme en su rutina de oración y trabajo, como había vivido siempre, sin permitir que la cercanía de la muerte debilitara su espíritu ni su compromiso con la comunidad. Su humildad se manifestó no solo en su forma de vida, sino también en la forma en que enfrentó el final.
Se dice que se preparó con serenidad, consciente de que la muerte no era un enemigo, sino un paso más en el camino hacia la unión con Dios. Esta aceptación serena, lejos de la angustia, transmite una lección poderosa sobre cómo vivir y morir con dignidad y paz interior. Según relatos antiguos y crónicas de sus seguidores, el momento de la muerte de San Benito estuvo marcado por fenómenos que dejaron una profunda impresión en quienes le rodeaban. Se cuenta que la luz que emanaba de su persona iluminó la cueva donde descansaba, un signo visible de su santidad y de la presencia divina que lo acompañaba hasta el último aliento. La atmósfera estaba impregnada de silencio sagrado y respeto absoluto, un instante donde el mundo terrenal parecía detenerse para rendir homenaje a un alma que había trascendido las sombras del tiempo. Una de las anécdotas más impactantes relata que poco antes de morir, San Benito recibió una visita espiritual que lo fortaleció para afrontar la transición. Algunos testigos afirman que apareció ante él un ángel que le aseguró que su misión en la tierra había terminado y que era momento de descansar en la gloria eterna. Este encuentro no solo llenó de esperanza al santo, sino que dejó una enseñanza sobre la fe y la confianza en lo desconocido, elementos esenciales para cualquier camino espiritual. La muerte, para San Benito, no era un final temido, sino la puerta hacia una vida plena y eterna. El misterio que rodea su fallecimiento se intensifica al considerar los relatos sobre su sepultura y los milagros posteriores. Tras su muerte, su cuerpo fue sepultado en Monte Cassino, lugar que se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación. Se dice que muchos enfermos que visitaban su tumba experimentaban curaciones inexplicables y que la tierra alrededor parecía bendecida por una energía especial. Estos hechos, relatados por numerosos testimonios, reforzaron la creencia en la santidad de San Benito y en la intercesión divina a través de su figura. Además, la humildad con la que vivió hasta su último momento se reflejó en los pocos objetos que dejó y en la simpleza con que fue enterrado. No buscó riquezas ni reconocimiento, y su sepultura fue modesta, lejos de los pomposos mausoleos que la historia reservaba a otros personajes importantes. Esta actitud hizo que su legado fuera aún más poderoso, porque no se basó en el poder terrenal, sino en la autenticidad de una vida entregada a Dios y al prójimo. Su muerte se convirtió en un ejemplo vivo de la virtud de la humildad que él había predicado y practicado incansablemente. Un elemento fascinante es cómo, siglos después, su tumba fue profanada y trasladada varias veces, pero su espíritu nunca perdió la fuerza. La permanencia de su culto y la vigencia de su regla monástica son prueba de que la influencia de San Benito trasciende lo físico y se mantiene viva en la fe y en la acción de quienes siguen su camino. Este misterio, entre lo tangible y lo espiritual, mantiene el interés de estudiosos y creyentes, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la eternidad. El relato de su muerte nos confronta también con la fragilidad humana y la fortaleza del alma. San Benito fue un hombre que enfrentó pruebas, dudas y enemigos, pero supo mantener la serenidad y la fe hasta el último instante. Esta fortaleza, que brotó de una profunda conexión con Dios, es un recordatorio constante para quienes buscan sentido en medio de la adversidad y la incertidumbre. Su ejemplo nos desafía a vivir con propósito, a no temer el final y a encontrar en la humildad la verdadera grandeza. En definitiva, la muerte de San Benito de Nursia no es un cierre, sino una apertura a la inmortalidad de su legado. Es un llamado a mirar más allá de lo visible y a reconocer que la verdadera vida se encuentra en el espíritu, en la entrega y en el amor incondicional. Su despedida, envuelta en misterio y santidad, nos invita a meditar sobre nuestro propio camino y a descubrir cómo podemos, a través de la humildad y la fe, transformar nuestra existencia y dejar una huella que trascienda el tiempo. San Benito hoy, un camino para la vida moderna. En la vorágine del mundo actual, donde el ruido constante y la aceleración de la vida parecen devorar la paz interior, la figura de San Benito de Nursia emerge como un faro que invita a la reflexión profunda y a la reconexión con valores esenciales que muchas veces quedan olvidados. Aunque vivió hace más de 1500 años, su legado sigue siendo una guía poderosa para quienes buscan un sentido más pleno y auténtico en medio del caos moderno. Hoy más que nunca, su ejemplo y sus enseñanzas tienen la capacidad de transformar vidas,
brindando un camino sólido que combina disciplina, humildad y espiritualidad. San Benito no fue solo un santo retirado en una cueva, sino un innovador que creó una regla monástica destinada a organizar la vida comunitaria y espiritual. La regla de San Benito, escrita con una claridad y profundidad asombrosas, no solo regula las actividades de los monjes, sino que establece principios universales que pueden aplicarse a cualquier persona que desee alcanzar equilibrio entre el trabajo, la oración y el descanso. Esta fórmula, que parecía adaptada a un mundo antiguo, se revela hoy como un manual para la vida moderna, que sufre por el estrés, la falta de tiempo y el vacío existencial. Uno de los aspectos más impactantes de la regla benedictina es la insistencia en el equilibrio. San Benito promovió la idea de ora et labora, ora y trabaja, como la clave para una vida armoniosa. En tiempos donde el exceso de trabajo, el agotamiento y la desconexión espiritual están a la orden del día, su enseñanza se vuelve un llamado urgente para detenernos, encontrar un ritmo saludable y recuperar la espiritualidad como sustento indispensable. No se trata de regresar a una vida monástica estricta, sino de integrar la esencia de estos preceptos en la rutina diaria. Cultivar el silencio interior, dedicar tiempo para la reflexión, respetar el descanso y, sobre todo, vivir con propósito y presencia. Además, la humildad y el servicio, virtudes que San Benito defendió con vehemencia, cobran especial relevancia hoy. En un mundo marcado por la competencia feroz y el individualismo, la invitación a vivir con sencillez y a poner al prójimo en el centro de nuestras acciones es una revolución silenciosa pero profunda. Su vida y regla nos recuerdan que la verdadera grandeza está en el amor humilde, en la entrega sin condiciones y en la solidaridad como fundamento de cualquier comunidad saludable. Este mensaje resuena en movimientos contemporáneos que buscan crear espacios de convivencia más humanos y sostenibles. La organización comunitaria, propuesta por San Benito, también anticipa muchas de las necesidades sociales actuales. La idea de vivir en comunidad, compartiendo recursos, responsabilidades y apoyos, es un modelo que se adapta perfectamente a los desafíos del siglo XXI, donde la soledad, el aislamiento y la fragmentación social son problemas urgentes. Inspirarse en la experiencia benedictina puede abrir puertas a nuevas formas de convivencia, donde la cooperación, el respeto mutuo y la espiritualidad sean los pilares de una sociedad más justa y solidaria. La figura de San Benito también nos conecta con la historia viva de la humanidad, recordándonos que, pese a los avances tecnológicos y cambios culturales, los desafíos existenciales siguen siendo los mismos. La lucha contra las fuerzas oscuras, la búsqueda de la verdad y la construcción de una comunidad basada en el amor y la justicia son temas universales que atraviesan siglos y civilizaciones. En este sentido, San Benito no es solo un santo del pasado, sino un maestro vigente que nos acompaña en la tarea de humanizarnos y trascender nuestras limitaciones. Finalmente, la popularidad que mantiene hoy su figura, con miles de monasterios benedictinos alrededor del mundo y la devoción constante de millones de fieles, confirma la vigencia y la fuerza de su legado. Su historia, marcada por el coraje, la humildad y la fe, es un recordatorio potente de que cada persona puede encontrar un camino propio hacia la luz, un camino que, aunque a veces difícil, está abierto para todos. San Benito nos invita a caminar con paso firme, a construir desde dentro y a transformar el mundo con pequeños gestos de amor y compromiso. Este capítulo de la vida y obra de San Benito de Nursia no solo nos inspira a mirar hacia atrás con respeto y admiración, sino que nos desafía a traer su mensaje al presente, a convertirlo en una brújula para nuestra existencia cotidiana. Su legado es un puente entre la historia y el futuro, una luz que guía a quienes buscan en medio del ruido una vida auténtica, equilibrada y espiritual. En tiempos donde la humanidad se siente perdida, la figura de San Benito brilla con la fuerza de un testimonio que trasciende el tiempo y nos invita a ser mejores, a vivir con propósito y a nunca perder la fe en la posibilidad de la transformación interior.